But if you close your eyes. Las puertas. Puentes entre dimensiones. En un fatídico día, estas puertas aparecieron en todo el mundo, monstruos de todas las formas y tamaños brotaron de ellas como una infección. No tenían debilidades frente a las convenciones modernas. Ni los tanques ni los misiles podrían matarlos. Llegaron a ser conocidos solo como villanos. Desde el principio, fue la batalla de la humanidad perder. Las puertas eran metafísicas y no podían simplemente cerrarse con tablas. La única forma de cerrarlos permanentemente era entrar en ellos y matar al villano jefe. Algunos eran lo suficientemente poderosos como para destrozar escuadrones enteros de soldados, otros podían acabar con ejércitos. O al menos, esa era la estimación. Los jefes nunca abandonaron sus puertas y los villanos básicos fueron suficientes para diezmar a la humanidad por sí solos. Se perdieron ciudades enteras, y los villanos corrían desenfrenados. Gobiernos enteros estaban en desorden, el público estaba al borde de la anarquía total, y solo habían pasado 3 semanas. Pero entonces, todo cambió. Surgió la primera de las armas de la humanidad. Los héroes, como llegarían a ser conocidos, irrumpieron en escena. Todos y cada uno de ellos manejan peculiaridades, poderes que les permitieron luchar contra los villanos y ganar. Pueden ser tan simples como aumentar la fuerza o tan poderosos como un infierno abrasador. Si bien la afluencia masiva de ataques de los villanos se moderaba de manera constante, la cantidad de muertes de héroes en esos primeros días fue astronómica, por lo que se implementó un sistema. A los héroes, los villanos y las puertas se les dio un valor, un rango, por así decirlo, para garantizar que un héroe nunca tomara más de lo que podía masticar. Desafortunadamente, no todos los héroes fueron creados iguales y yo fui víctima de ese sistema. Soy el cazador de rango E más débil del mundo, no tenía un Kirk único y había venido a encontrarme a merced de la mazmorra más poderosa del mundo, de doble lair o doble mazmorra depende como lo quiera ver. Estaba al borde de la muerte, solo y acosado por todos lados por villanos. Pero a medida que mi visión se desvanecía y me hundía en la inconsciencia, sentí un suave toque en mi cabeza y a partir de ahí, todo cambió. Al despertarme, me encontré en un hospital, completamente seguro y bendecido con mi propio Kirk, el sistema. Una ventana de búsqueda que solo yo podía ver. Si completaba las misiones que me dio este sistema, podría volverme más fuerte, podría superar la debilidad que me detenía. Mi nombre es Izuku Midoriya y esta es la historia de cómo me convertí en el héroe más poderoso del mundo. Capítulo 1. Valoria. Hay una puerta de villanos junto a la estación Tacto. Escuché que una especie de gigante atravesó las líneas de héroes. Esas dos oraciones enviaron una descarga de emoción a través del cuerpo del Izuku Midoriya mientras observaba a las masas comenzar a correr hacia el sitio. No porque le gustara ver a los villanos arrasar, sino porque le encantaba ver a los héroes derribarlos. Era un espectáculo que a todos les encantaba ver, un espectáculo que demostraba que la humanidad no era solo un saco de boxeo, que era una fuerza a tener en cuenta. Por supuesto, si bien esta fue la excusa que dio Midoriya, no era la verdad. Cada derribo, cada demostración de poder heroico le dio la catarsis extremadamente satisfactoria que no podía darse a sí mismo. Izuku Midoriya, como la mayoría de la población actual del mundo, era considerado un héroe de rango E, pero a diferencia de la mayoría del mundo, no tenía ningún Kirk único que lo acompañara. Era completamente especial en ese sentido, lo que solo lo hacía mundano a los ojos del resto de sus compañeros. No tenía la misma fuerza aumentada que venía de serie con ser un héroe, o la regeneración ligeramente aumentada. Midoriya era tan débil como parecía. Si tuviera que enfrentarse incluso al más bajo de los villanos de rango E, necesitaría todos sus esfuerzos y una gran cantidad de suerte para escapar con vida. Ni siquiera sería capaz de esperar derrotar a su enemigo. Por todas esas razones y más, se sintió inexorablemente atraído por cada pelea de héroe que pudo presenciar. Y antes de que se diera cuenta, Midoriya notó que sus piernas se movían rápidamente mientras seguía de cerca a la multitud. A medida que se acercaba a la estación, Izuku descubrió que sus ojos seguían muy por encima de las vías del tren para contemplar al villano con cabeza de tiburón que destrozaba el área circundante. Justo detrás de él, Izuku pudo ver los signos reveladores de una puerta. El portal ítero azul arremolinado se alzaba 15 metros en todas direcciones.
Aunque el propio Izuku era experto en sentir las intrincadas energías que salían de la puerta, había visto lo suficiente como para reconocer el patrón. Su velocidad de rotación y la duración de las partículas que se desprenden de él le dijeron que, en el mejor de los casos, era un rango B bajo. Altamente peligroso y, sin embargo, cientos de personas se habían aglomerado para observarlo como si fuera algo cotidiano. Probablemente porque lo era. Habían pasado décadas desde la primera aparición de Gates y en los tiempos modernos, la gente se había vuelto insensible a todo. Los héroes siempre estaban estacionados en las entradas de las puertas, por lo que incluso en el caso de que algunos villanos se escaparan, generalmente se los eliminaba en cuestión de segundos. En este caso, no era otro que Kamui Wops en la retaguardia. Su cuerpo era completamente antinatural, hecho completamente de madera que se doblaba y fluía como el agua. Con raíces saliendo del cuerpo de Kamui para enredar al villano, Izuku se apresuró a sacar su último cuaderno, casi perdiendo a un segundo gigante que se unió a la pelea. «Come esto». Con un rugido que avergonzaría a un dragón, Moon Lady, un héroe con peculiaridad de agigantamiento, colocó una enorme maza de hierro en el costado de la cabeza del villano, abollando profundamente su cráneo. Midoriya casi hizo una mueca de simpatía, olvidando por un momento que era un villano, un monstruo interdimensional que solo existía para matar. Moon Lady era un héroe de rango A en la cima de su juego, no era inviable que un golpe fuera todo lo que necesitaba para acabar con la amenaza. De hecho, cuando el villano se derrumbe en el suelo, Izuku pudo distinguir su cuerpo inmóvil. El repentino pitido de una alarma sacó al Izuku de su enfoque y miró su reloj, palideciendo mientras lo hacía, y voy a llegar tarde. Izuku odiaba la sensación de su ropa actual. Su sudadera colgaba demasiado floja y estaba tan holgada que terminó pasando unos buenos 2 minutos tratando de meterla toda en sus pantalones demasiado ajustados. Estas eran sus ropas de héroe, por así decirlo. Era la única ropa que poseía y que también podía permitirse perder. En múltiples ocasiones, Izuku había considerado su uniforme escolar ajustado, que era mucho más cómodo. Pero los uniformes escolares eran caros. El Izuku no tenía la habilidad necesaria para volver a tejer la ropa lo suficientemente bien como para ocultar las marcas de garras y los ataques con cuchillas. Al acercarse a un sitio de construcción, Izuku miró su teléfono para asegurarse de que este era, de hecho, el sitio de la puerta de rango D. Si bien los profesionales tenían licencia oficial y eran administrados por el gobierno, lo que les daba acceso a más poder y más dinero, no era necesario convertirse en un héroe profesional para despejar a Gates. Sin embargo, era necesario estar en posesión de una insignia de principiante, una especie de identificación que confirmaba que la persona en posesión podía tomar sus propias decisiones informadas sobre cómo ingresar a Gates. Izuku hizo una mueca en respuesta al recuerdo que trajo ese pensamiento. Le tomó meses convencer y conspirar para obtener su propia insignia de principiante sin un Kirk propio. En realidad, no debería haber sido capaz de conseguirlo en primer lugar. Y otra vez. Izuku escuchó una voz familiar gritar en su dirección y se estremeció en respuesta. Buenas tardes señorita Yaoyorozu. Girando sobre sus talones, Izuku se encontró cara a cara con Momo Yaoyorozu, una chica irrefutablemente hermosa que era unos buenos 7 centímetros más alta que él. Su cabello de obsidiana colgaba actualmente sobre su espalda mientras intentaba recogerlo en una enorme cola de caballo. Izuku tuvo dificultades para no mirarla. Cada parte de su cuerpo era como si hubiera sido esculpida a mano por los dioses. No importaba lo caballeroso que fuera, su pecho siempre exigía una mirada rápida de él, para su vergüenza. Afortunadamente, Yaoyorozu estaba demasiado ocupada preparándose para concentrarse en los ojos verde esmeralda del Izuku. Te sigo diciendo, ¿es solo Yaoyorozu, o Yaomomo? Así es como me llaman mis amigos. Además, tenemos la misma edad. Izuku se inclinó profundamente, lo siento, Misun, lo siento, Yaoyorozu. Yaoyorozu luchó por no poner los ojos en blanco. Su padre siempre la regañaba por lo poco propio de una dama que era. ¿Qué pasó esta vez? Izuku se enderezó una vez más y se rascó la parte posterior de la cabeza con nerviosismo, sucedió mientras hacía un trabajo de héroe. Claro, ¿qué pasó realmente? Izuku suspiró, sabiendo muy bien a dónde iba esto. Como era de esperar, terminó sentado en una barra de refuerzo cercana con la niña mientras esperaban que se reuniera todo el grupo de héroes. Incluso fuiste a un hospital.
Sí, murmuró el Zuko, la vergüenza al rojo vivo llenó su cuerpo, era un Errank y yo era el único herido. ¿Cómo pudiste salir tan lastimado en una party? Izuku se encontró deseando no existir en ese momento. Aquí estaba él, sentado con la belleza deslumbrante de una chica y estaba derramando sus entrañas sobre por qué era tan débil. Era detestable, vergonzoso, simplemente horrible. ¿Midoriya? El tono preocupado de Yaoyorozu lo arrastró de vuelta al presente y sacudió la cabeza. Lo siento, ha sido un día largo y aún no he logrado tomar café. Él se rió levemente en un intento de tranquilizarla, pero su mirada solo se volvió más preocupada. Lo juro, no es nada. Estoy bien. Yaoyorozu finalmente asintió, renunciando a su preocupación inmediata por él y eligiendo en su lugar preguntar: ¿por qué quieres ser un héroe? Por supuesto, fue solo la suerte del Zuko que un cambio de tema lo llevaría de regreso a ese pozo de vergüenza y decepción. Antes ese mismo día. Ya que todos están en tercer año, creo que es hora de que miren seriamente su futuro y piensen en lo que quieren llegar a ser. Izuku apoyó la cabeza en su escritorio mientras su maestro de secundaria hablaba. Voy a repartir los folletos ahora, pero, el hombre arrojó los papeles al aire, todos están planeando entrar en el curso de héroe, ¿no? La clase gritó. ¿Sí? En afirmación, Izuku levantó dócilmente la mano junto a ellos. Es posible que ya haya podido hacer el trabajo de héroe con su permiso, pero el Zuko no soñaba con simplemente quedarse en la parte inferior de la escalera. Quería escalar lo más alto posible y llegar a su héroe favorito, All Might. Para hacer eso, el Zuko necesitaba ir a la mejor escuela de héroes. Iwa High. El Zuko se dio cuenta de que el resto de su clase estaba mirando a un Katsuki Bakugo. No necesitaba escuchar el resto de la conversación para saber que el rubio se jactaba de que iba a inscribirse en la UA y ser aceptado con seguridad. Había sido así desde la infancia y no mostraba signos de cambiar en el corto plazo. El profesor asintió mientras miraba sus papeles. Oh, parece que Midoriya también quiere ir a la UA. Izuku intentó enterrar más su cabeza en su escritorio, pero la atención de sus compañeros la levantó. No puedes ingresar al curso héroe de UA solo estudiando. ¿Y sí? Un rank sin peculiaridades como tú no tiene ninguna posibilidad de ser admitido. Y espera. Izuku trató de romper su muro de gritos, abolieron esa regla. Simplemente no hay precedente, Izuku fue lanzado hacia atrás cuando Bakugo golpeó su escritorio con la palma de la mano, una mini explosión lo envió volando hacia atrás contra la pared. Escucha aquí, perdedor peculiar. Bakugo gritó. Nunca harás nada por ti mismo. Estás por debajo incluso de los rechazados. Entonces, ¿por qué no te lanzas en picada desde un edificio? Bakugo, dijo el maestro con calma, no aceptamos ese tipo de conversación aquí. Izuku no se molestó en mencionar que el maestro solo había hablado después de que Bakugo había dejado claro su punto. Sonriendo con arrogancia, Bakugo tomó asiento una vez más, un último, inútil, arrojado sobre su hombro al Zuko. Tiempo presente. Inútil, C. Izuku murmuró para sí mismo mientras miraba hacia el edificio parcialmente construido, preguntándose si debería subir ahora y ahorrarles a todos el problema. Pero la mano tranquilizadora de Yaoyorozu sobre su hombro alejó el sombrío pensamiento de su mente. Tenía una responsabilidad con su madre, no podía irse todavía. ¿Midoriya? ¿Sigues distraído? Yaoyorozu de repente palideció y saltó de la viga antes de hacer una reverencia. Perdóname, te he causado incomodidad con mi pregunta. Izuku desechó su preocupación con una amplia sonrisa. Nga. No es nada. Solo quiero convertirme en un héroe por el gusto de hacerlo. Creo que me moriría de aburrimiento si no tuviera este trabajo para hacerme compañía. Parecía que Yaoyorozu quería decir algo más, pero un cercano. Muy bien. Pongamos este espectáculo en marcha. Cortarla. Mirando hacia arriba, Izuku vio a su líder de incursión de pie listo y se puso de pie. Apretando el puño, armó sus nervios, es hora de demostrar mi valía.